que Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Estamos muy agradecidos con Jesús por ello. Y los que nos quedamos aquí en el templo, yo les voy a pedir que se dispongan su corazoncito, su atención a lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo. Ahí vamos a estar caminando en el libro de Éxodo, capítulo 15. Libro de Éxodo, capítulo 15. En el verso 22. Jesucristo es la roca de mi salvación. El pueblo de Israel, hermanos, pues dice la palabra de Dios que nos ha sido dejada la historia del pueblo de Israel en la Biblia como un ejemplo para los que hemos estado alcanzando la salvación en estos tiempos finales. Y el pueblo de Israel, desde que salió de la esclavitud de Egipto, en 3 ocasiones se quedó escrito en su caminar de lo que era la salida de su esclavitud hacia la tierra prometida. En 3 ocasiones el pueblo de Israel se desesperó con los líderes y se desesperó con Dios y gritaba y murmuraba y decía: tengo sed, y quizás nos sentimos un poquito así como que desaprobamos la actitud de desesperación o de impaciencia del pueblo de Israel, porque cuando se quejaba y murmuraba y se iba tras los líderes sobre Moisés, Aarón, los instrumentos de Dios, y se iba hasta tras Dios y vociferaba cuando se iban en sus tiendas, en su casa, se vociferaba y se murmuraba y se quejaba, pues desaprobamos esa actitud, pero era una sed genuina. O sea, no estaban desesperados, estaban en medio de un lugar donde era desierto, donde estaba, por el lado que le vieran, no había hierba, no había nada, color verde, no había ríos, no había manantiales. Estaban, y en su desesperación de esa necesidad natural, ellos estaban tan desesperados que se les salía el yo y les salía lo peor de sí mismos, y pues presionaban y se quejaban, y salía la amargura que había en su corazón de que cómo es posible, que por qué nos sacaron de allá donde había comida y había bebida y aquí estamos sufriendo. Y en esas 3 ocasiones son muy importantes para nosotros como iglesia, porque simbolizan nuestro caminar en Cristo, simbolizan que Dios no quiere que nuestro caminar en Cristo nos estemos quejando, nos estemos murmurando, estemos contra los líderes, o estemos contra Dios, o estemos así como desesperados y ansiosos por una necesidad como es la sed. Y vamos a leer juntos este pasaje, van a seguirme con su vista, del verso, capítulo 15, del verso 22 en adelante. Esa es la primera ocasión que el pueblo de Israel se enfrenta con una necesidad. Y dice la palabra de Dios: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Si se fijan ustedes, vieron ese charquito de aguas amargas, y Dios tenía previsto, no un charquito, tenía previsto para el pueblo 12 fuentes de aguas.
Faltaba poquito para que fuera suplida su necesidad, para que fuera satisfecha su necesidad. Faltaba poquito, pero estaba Dios probándolos. Cuando Dios nos prueba, nos pone hasta nuestra máxima atención. Pero es ahí donde se pone a prueba lo que hay en tu corazón. Ahí es donde se pone a prueba tu verdadera confianza en el poder de Dios, en su palabra. Es donde se pone a prueba, porque quiere salir el hombre viejo como de un baúl, ¿sí? O algunos ya lo sacaron del closet, ya no está en el baúl, ahora está cerquita, porque luego en cualquier momento que pasa en la semana, que nomás con que te hagan tantito así, y te sale el carácter feo y horrible y desesperado, y lastimas y gritas y vociferas, porque hay gente que ya está muy carnal, no espiritual. Entonces, cualquier cosita que se sale de sus planes, de su concepto, de su línea, inmediatamente, pero sale otra persona en su interior que está escondida. Y eso es lo que salió del pueblo. Lo que hizo Dios es que los fue enseñando a que no era así la manera. Ellos debieron haber orado, buscado de Dios. Moisés lo que hizo es que él clamó a Jehová: Señor, ayúdanos. Y dice la palabra que Dios, para satisfacer, no pasaron la prueba, y le sacó un árbol, y fue como les dio esa amargura que simbolizaba la amargura que había en su corazón, la convirtió en dulce, en dulzura. El único que puede quitarte ese carácter feo y malo, y que tú mismo te dices, chihuahua, y a veces lo tenemos y nos justificamos, es que yo tenía razón. No, reconoce tu pecado. Dice la palabra de Dios que en un corazón de un siervo de Dios, una persona que ama a Dios, no sale ira, contienda, pleito, discordia. Eso no es de Dios, eso viene de la carne, del yo viejo, el cual tenemos que crucificar. Pero a muchos nos cuesta mucho morir a eso. Tenemos que morir, tenemos de considerarnos muertos a esas actitudes que son del hombre viejo. Y el único que puede convertir el hombre viejo en hombre nuevo, la amargura en dulzura, es Jesucristo. Es Jesucristo, que se dejó colgar de un madero. Jesucristo es el único que puede convertir la amargura en dulzura. Por eso, cuando estamos así, antes de salir, dice la palabra que nos ha dado Dios dominio propio, un espíritu de poder, de dominio propio. Tenemos que decir: Señor, ayúdame a que esto yo no lo voy a aflorar, sino lo voy a sujetar a ti. Yo someto eso a ti, Señor, no quiero nada con eso. Eso no glorifica a Dios. Ese espíritu de pleito, contienda, gritos, vociferaciones, eso no glorifica a Dios. Eso no es de Dios. Es animal, diabólico, así lo dice la Biblia. Y uno lo tiene que rechazar de nuestra mente, de nuestro corazón. No tenemos nada que ver. Podemos tener muchos argumentos para decir, justificarnos, decir, es que podemos tener muchos argumentos, pero Cristo, tu divino maestro, no actuaría así. No tendría esa actitud. Por su desesperación. Hizo falso con el pueblo. Pero hay otro momento en que el pueblo iba caminando y tuvo sed, y eso viene en Éxodo. En Éxodo capítulo 17. Y quiero que lo vean conmigo, por favor, pues son enseñanzas que nos son muy necesarias a nosotros como creyentes. Dice la palabra de Dios en Éxodo 17, verso 1 en adelante, dice así: toda la congregación de los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ya habían pasado por una, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros caemos en un pozo y volvemos a caer en el mismo pozo? Ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ellos volvieron a caer. No había pasado mucho tiempo de la prueba que habían pasado y vuelven a caer. No había agua. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Dice la palabra de Dios en el verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. ¿Cómo creen que le dijeron? Moisés, hermano nuestro, hermano instrumento del Señor que abrió las aguas del Jordán, danos agua para que bebamos. ¿Así le habrán dicho? Salió no sé qué, pero salió. Dice: danos agua para que bebamos.
Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí y a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por las rencillas de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuántas veces en nuestro caminar como cristianos, verdad, las cosas no salen como quisiéramos o no dan los resultados que esperábamos y arremetemos contra quien está arriba? Puede ser contra papá, contra mamá, contra el maestro, o contra los hijos, contra la mamá, o sea, arremetemos. Y es Dios el que va llevando la historia de nuestra vida. Es Dios el que suple todas nuestras necesidades. Es Dios el que nos abre todas las puertas. Es Dios el que va haciendo que se vaya moviendo. Pero muchas veces Dios permite que haya necesidad en nuestro caminar como pueblo. Dios permite que el pueblo tenga sed, porque era su pueblo elegido. ¿Ustedes creen que Dios no amaba a su pueblo? Pregúntate, ¿por qué permitía que tendrían sed? ¿Por qué permitía que el pueblo tuviera sed? ¿Qué quería generar Dios en el pueblo? Que se pelearan, que se enojaran, que se desesperaran, que fueron, dije: Dios, que sea Dios, eres un papá que a tu hijo no le das el dulce y lo haces desesperar y que chionee, y después ahí lo tienes guardado y se lo enseñas. ¿Ustedes creen que tenía esa actitud Dios de darle cosas malas, de hacerle cosas malas a sus hijos? Claro que no. Pero Dios permite muchas veces que estemos en insatisfacción, que tengamos sed, pero permite eso no para pelearnos entre unos y otros y desquitarnos entre unos y otros, sino lo permite para que alguien busque y clame, y todos clamemos a Dios, para que nuestra necesidad, el que nos aprieta el zapato, nos mueva a buscar de Dios más de corazón, más sinceramente, más enteramente, totalmente, humillarte a Dios. Eso es lo que hace que venga la bendición. Eso es lo que suple la necesidad. No estarnos peleando ni discutiendo. Eso es lo que suple la necesidad. Aquí lo más interesante de este pasaje, que es la segunda vez que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está exponiendo a una verdadera necesidad, es lo que dice, que simboliza cada cosa. Dice la palabra de Dios, si quieren buscarlo ustedes, en Corintios, no sé si es primero o segunda de Corintios, a ver, capítulo 10, que es primera de Corintios 10. Verso 4. Primera de Corintios 10, verso 4. Vamos a seguir en Éxodo. Vamos a seguir en Éxodo. Si me consiguen un vasito de agua, se los agradezco. Vamos a seguir en Éxodo. Creo que está ahí arriba del... Pero yo quiero que veamos qué significa la roca, hermanos, para que veamos la enseñanza de Dios. Eso viene en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. ¿Qué simboliza? Gracias. ¿O de qué es figura la roca? Porque Dios los llevó a una roca para suplir su necesidad. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Cristo. ¿Qué quería Dios enseñarle al pueblo?